Bien, pues comenzamos con la que va a ser la primera mesa de esta jornada interhospitalaria de neumología, que aborda el tema de la personalización de la asistencia al paciente con EPOC con ingresos múltiples. Va a ser moderada por Luis Puente y por Javier de Miguel, jefe de servicio y de sección, respectivamente, del Servicio de Neumología del Hospital Gregorio Marañón. En esta mesa vamos a tener dos charlas, una que va a presentar la doctora Alicia Oliva, que lleva el programa de telemonitorización desde la parte médica, y otra Rosa María, que lleva la parte de enfermería. Entonces, Alicia, cuando quieras. Marín. Buenas tardes, yo soy Alicia Oliva, soy médico del Servicio de Neumología del Hospital Gregorio Marañón y voy a hablar un poco del papel del médico que tienen estos programas de telemonitorización de pacientes EPOC agudizadores. Primero de todo, hay que hablar de las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, que son las con las que hemos conseguido tener una revolución en la asistencia a los pacientes crónicos. Con ellas podemos recopilar la información clínica de los pacientes y compartirla. La telemedicina es la medicina que se realiza a distancia utilizando estos recursos que nos proporcionan las TICs e implica tanto diagnóstico, tratamiento, seguimiento, educación y prevención. Y finalmente llegamos a la telemonitorización, que es el seguimiento que se realiza a distancia del estado clínico de los pacientes mientras se encuentran en su domicilio. Los datos los envían al profesional sanitario utilizando estas TIC de las que hemos hablado. La información biomédica nos llega de una forma directa, casi de una forma a tiempo real, y además tenemos una comunicación bidireccional con el paciente. Normalmente lo que se suele utilizar en estos pacientes son pacientes EPOC, sería registro de biomedidas como saturación de oxígeno, temperatura, frecuencia cardíaca, tensión arterial y cuestionarios de estabilidad cardiorrespiratoria. El objetivo de ellos es detectar de forma precoz las agudizaciones y evitar los ingresos. Pero realmente esto va a ser algo que nos sirva para los pacientes. ¿Se ha visto utilidad de ello? Pues esto de aquí es un metaanálisis que se publicó en el año 2021 y que recoge 17 estudios publicados desde el año 1990 hasta el 2020. En ello lo que se ve es que sí que hay una diferencia estadísticamente significativa a favor del grupo telemonitorización en cuanto a la disminución de las asistencias a urgencias. En relación a los reingresos por agudización de EPOC, en aquellos estudios que tenían una duración menor de 6 o de 9 meses, se vio una tendencia positiva hacia el grupo de telemonitorización, pero no estadísticamente significativa, que ya se observaba en los estudios de un año de seguimiento. En cuanto a la tasa de reingresos por agudización de EPOC o cualquier otro tipo de causa, ahí también se ve una tendencia favorable, pero no estadísticamente significativa. Por otro lado, en cuanto a la estancia hospitalaria, sí que se ve que en el caso de las agudizaciones de EPOC se ve una disminución estadísticamente significativa en los grupos de telemonitorización y también este mismo resultado se observa en cuanto a la mortalidad. En cuanto al tiempo hasta el primer ingreso, se ve que hay una tendencia hacia una mejoría en el grupo de telemonitorización, pero no estadísticamente significativa. Y en cuanto a las escalas de ansiedad y depresión y de capacidad de ejercicio, no hay diferencias estadísticamente significativas y parece que tienden un poquito más a ser mejores los resultados en los grupos de control. En cuanto a los costes, este estudio de aquí, que se publicó en el año 2017, es alemán y es uno de los más grandes que se hizo hasta el momento, incluyendo a 600 pacientes de telemonitorización y 7.000 pacientes del grupo de control. Lo que se observa es que los costes médicos directos totales fueron significativamente menores en el grupo de telemonitorización y el principal impulsor de esta diferencia fueron los costes de hospitalización, que fueron mucho mayores de esa reducción en los pacientes con EPOC muy grave. A nivel de asuntos legales y de implicaciones, tenemos los problemas legales a 3 niveles. Por un lado, tendríamos en cuanto a la persona que transmite los datos, que sería el paciente. El paciente tiene que entender que estos programas de telemonitorización no son programas de atención en urgencia del paciente, sino que son programas de seguimiento. Por lo tanto, hay que enseñarle, una de las bases de estos programas es enseñar al paciente cuáles son los signos y síntomas de alarmas por lo que tiene que ir a urgencias sin demora. Todos estos programas, el paciente tiene que firmar un consentimiento informado donde también permita la utilización de sus datos.
Por otro lado, tendríamos otros problemas legales en cuanto a la persona que recibe los datos, el médico o la enfermería. En el caso del programa que nosotros tenemos en nuestro hospital implantado, la empresa que es la que es concesionaria de ello y que nos proporciona los equipos de telemonitorización, no solamente nos proporciona un call center, sino que también nos proporciona un servicio de enfermería que realizan un primer triaje de las alertas que envía el paciente. Y posteriormente, una vez que se haya hecho ese filtro, nos llegan a nosotros. Por lo tanto, la responsabilidad en ese ámbito estaría a 2 niveles. Por último, los proveedores de servicios en relación a la propia custodia de los datos. En esta publicación del año 2020 de la revista COPD, lo que vemos es que los pacientes con EPOC son pacientes poco cumplidores. Es complicado que hagan que acaben implicándose en su enfermedad. Por lo tanto, hay que intentar hacer un seguimiento continuo de estos pacientes. También hay que hacer sistemas flexibles. Esto es uno de los datos que nos va a dar que un programa de telemonitorización sea exitoso. ¿Por qué? Porque la población EPOC es una población que es muy heterogénea. Hay muchos fenotipos, muchos estados basales de salud, parámetros fisiológicos diferentes. Entonces, hay que hacer una definición personalizada a cada individuo de cuál es su situación basal y el límite inferior de la normalidad, de forma que cuando tengamos una alerta del paciente únicamente sea una alerta real. Y también es muy importante identificar quién es el candidato ideal y el momento óptimo para poder participar en estos programas de telemonitorización. Es muy importante que sea un paciente que esté motivado, que tenga ganas de evitar ingresos hospitalarios. Hay que conocer la familia y el entorno en el que vive. La edad del paciente es muy importante, la educación, el nivel educativo, que sepa leer y que tenga habilidades también tecnológicas y también conocer si tiene déficits cognitivos, motores y visuales. En esta publicación es ya un poquito antigua, del año 2012, pero es interesante porque vemos cuál es la percepción del paciente y del sanitario ante estos programas. La percepción del paciente es lo inicial, las dudas que tienen y los miedos son con las tecnologías y la dificultad para establecer una situación basal, como he comentado. En cuanto a sanitarios, las reticencias que tienen serían acerca de si estamos tratando en exceso las agudizaciones y el aumento de la carga de trabajo, así como la responsabilidad legal y la frustración con la tecnología. En cuanto a los beneficios que ve el paciente, que reconoce de forma temprana las agudizaciones, que tiene un fácil acceso a la valoración por los profesionales sanitarios y que está tranquilo porque está monitorizado. Esto de aquí es un arma de doble filo, porque es verdad que los pacientes tienden a pensar que les estamos vigilando en todo momento y que cualquier síntoma que les ocurra nosotros vamos a detectar que es una agudización o algún tipo de alteración de su estado basal, y por eso es muy importante indicarle cuáles son los síntomas por los cuales son de alarma y tienen que ir directamente a la urgencia. Y en cuanto al sanitario, lo que ves que es una mejora de atención y que se agiliza la atención de las agudizaciones. Por lo tanto, es una herramienta de ayuda que nos permite detectar los primeros signos de una exacerbación. En cuanto a lo que he comentado sobre si tratamos en exceso o es que las detectamos de forma precoz, como he comentado, estos programas detectan variaciones mínimas en cuanto a la situación clínica del paciente. Entonces, hay veces que, sobre todo en los primeros meses del que está el paciente en los programas, que vemos que hay mayor prescripción de antibióticos, de corticoides. ¿Por qué? Porque estos pacientes es verdad que son EPOC de altos riesgos y que se descompensan con muy poco. Por lo tanto, en los primeros meses, hasta que se les va conociendo, es verdad que a lo mejor esos cambios que vemos en cuanto a los parámetros es simplemente las oscilaciones que tienen por su enfermedad. Y en cuanto a si empoderamos el autocuidado o aumentamos la dependencia, todos estos programas lo que favorecen es la comunicación bidireccional con enfermería y con medicina, por lo tanto va a haber mucha más atención, pero gracias a ese aumento de la comunicación se intenta formar al paciente para empoderar en el autocuidado. Voy a hablar ahora un poquito del programa que nosotros tenemos en nuestro hospital. Nosotros lo que incluimos son pacientes que estén diagnosticados de bronquitis o de enfisema o bien de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que hayan tenido al menos un ingreso hospitalario en el último año. El objetivo sería mejorar la calidad de vida y la satisfacción de los pacientes, reducir el consumo de recursos sanitarios y también como una herramienta de gestión sanitaria. Los resultados esperados desde salud pública: reducir la tasa de ingresos hospitalarios, mejorar la calidad de vida y lograr una alta satisfacción de los pacientes. Y a nivel de los pacientes, pues informarles acerca de su EPOC, que conozcan su enfermedad, que tengan conciencia sobre el autocuidado, que tengan mejoría de la adherencia al tratamiento, detección precoz de estas agudizaciones y mejorar la calidad de vida. En cuanto a los criterios de inclusión, son aquellos pacientes que están diagnosticados de EPOC según la guía GEST-EPOC y que hayan tenido al menos una agudización grave en el año anterior, que residan en nuestro área sanitaria, que tengan un riesgo medio o alto de reingreso según la escala ER y que pensemos que van a cumplir con los requerimientos del programa. De exclusión sería patología psiquiátrica que impida el cumplimiento del programa, dificultad para el uso de las tecnologías, criterios de ser incluidos en un circuito de cuidados paliativos, que tengan ventilación mecánica aguda o crónica domiciliaria, enfermedad cardíaca inestable
una oncológica activa que impida el cumplimiento adecuado del programa. Y saldrían del programa si hacen incumplimiento reiterado del plan de telemonitorización por voluntad propia, por fallecimiento, porque cambien de domicilio o cuando pensemos que ya están en una situación estable y no necesitan el programa. En cuanto a las fases del programa, tenemos estas. La primera es la fase de acogida, que dura 60 días. En estos primeros 60 días lo que se hace es una formación mucho más intensiva al paciente y en los primeros 10 días el envío de datos va a ser diario. Después llegamos a una fase de seguimiento que la duración es indeterminada hasta que se decida que el paciente sale del programa. Después tenemos la fase de agudización, es cuando detectamos las alertas, que después vamos a hablar un poquito de ellas. La fase de hospitalización, cuando el paciente está ingresado en hospitalización convencional o bien hospitalización a domicilio, sale de forma temporal del programa. Y luego estaría la fase de poshospitalización, que puede durar de 10 a 15 días según el criterio que tengamos. En cuanto a las alertas clínicas, el paciente envía los datos con los dispositivos que enseño abajo, ¿no? Pues una tablet, pulsioxímetro, báscula, tensiómetro y frecuencia cardíaca. Entonces, con el envío de esos datos, a través de la tablet envía una serie de cuestionarios de estabilidad cardiorrespiratoria. Lo que hace el programa es una plataforma que tiene un algoritmo interno que lo que hace es que clasifica estas alertas con un semáforo de colores. Estas alertas que se generan primero van a un triaje técnico, que sería a través de la empresa concesionaria, lo que hace es que comprueba que esos datos que se han enviado son correctos, si no ha habido algún problema en cuanto al envío o que sean datos que no tengan gran sentido. Y una vez que se ha realizado esa valoración, llega el triaje clínico, que es realizada por la enfermera coordinadora de la empresa concesionaria, que en este caso es Care for Chronics, que hace una valoración de enfermería de forma telefónica con el paciente. ¿Cuáles son las alertas que podemos tener? Por un lado, el escenario 1 es una situación crítica, una urgencia vital. En este caso no tendríamos que llegar a recibir la alerta. ¿Por qué? Porque son los casos en los cuales se le indica al paciente y se le informa son sintomatología por las cuales tiene que acudir directamente a urgencias sin demora. En el caso de que se detecte porque el paciente ha enviado los datos, directamente la enfermera coordinador de Care for Chronics lo que hace es que envía directamente al paciente a la urgencia y posteriormente nos informan a nosotros. ¿Cuáles son estos datos? Pues una temperatura por encima de 38,5 que no cede con medidas habituales, aumento intenso de disnea que no se controla con medicación habitual de rescate, expectoración con sangre o cualquier sintomatología que aparezca bruscamente y que ponga en riesgo la vida del paciente. Posteriormente tendríamos el escenario 2, que es una sospecha de agudización. Una vez que ha hecho el triaje técnico y el triaje clínico por parte de la enfermera coordinadora, se confirma que el paciente tiene condiciones que están alteradas, un riesgo de agudización y nos envía un mensaje de un correo electrónico. Posteriormente la agudización va a ser clasificada como moderado o grave. En el momento que nosotros recibimos ese correo electrónico que es automático de que hay una agudización, ya la responsabilidad legal y todas las actuaciones que se realicen sobre el paciente hasta que vuelva a su situación basal recaen sobre nosotros. Los tipos de agudizaciones, por un lado tenemos la agudización grave, que nosotros la hemos definido como una disnea grado 4 de la MRC, acompañado de una saturación de oxígeno por debajo del 88% con la FiO2 habitual, acompañado de una frecuencia cardíaca por encima de 120 y acompañado de una cianosis de novo. En este caso de aquí, lo que se hace es que directamente se remite al paciente al servicio de urgencias para ser valorado, porque necesitaremos pruebas complementarias de hacer una exploración física completa. La recepción del paciente y la primera valoración se realiza por los médicos de urgencias y nosotros acudimos a valorar a la mayor brevedad posible para decidir cuál es el destino del paciente y cuál es el plan. En el caso de una agudización moderada, nosotros la hemos clasificado como aquel aumento mayor a 5 puntos en el cuestionario CAT, comparando con la situación basal. Se genera una alerta y nos llega un correo electrónico. ¿Cómo podemos actuar ante ellos? Pues por un lado podemos actuar de forma telefónica, contactar con el paciente, ver su situación y proponer un plan de tratamiento. También podemos hacer valoraciones en el hospital de día para hacer pruebas complementarias, analíticas, radiografías, valorarle en consulta o bien hacer una valoración con los compañeros de hospitalización a domicilio. Esto todo serían valoraciones a 24 horas al día siguiente desde que se recepciona la alerta. En el caso de que tengamos la alerta muy prontito en el día, podemos intentar hacer una valoración en el hospital de día en ese mismo día. Y en el caso de que finalmente el manejo del paciente sea de forma ambulatoria, se agudiza al paciente, envía datos de forma diaria, no cada 2 días, no 2 veces en semana, que era como lo hacía en fase de estabilidad, sino que los envía a diario durante unos 10-15 días según consideremos, y aparte la enfermera coordinadora de Care for Chronics contacta con el paciente cada 24-72 horas. Y el último escenario será un paciente en observación. Se hace un triaje técnico acompañado de un triaje clínico, no se da relevancia de los datos enviados y por lo tanto el paciente continúa en observación.
¿Quiénes son las personas que participamos en este programa? Pues por un lado tendríamos, desde la empresa concesionaria, tendríamos el enfermero coordinador, que lo que hace es triaje y verificación de los datos enviados, el triaje técnico y el triaje clínico, y nos transmite las alertas que requieran una actuación médica. También disponemos de un enfermero de atención domiciliaria de Care for Chronic, que lo que puede hacer en el mismo día del paciente, hacer una visita de confirmación ante una sospecha de agudización, si lo que queremos es una valoración clínica y a lo mejor una auscultación pulmonar sin necesidad de pruebas complementarias. Después tendríamos al neumólogo del hospital, que sería yo, que hacemos pues, la revisión diaria de las alertas transmitidas, el manejo y la actuación ante la alerta. Luego tenemos a la compañera neumóloga de hospitalización a domicilio, a Teresa Gómez, que ella lo que realiza son visitas y asistencias a domicilio, si es necesario, pues a las 24 horas, y también se puede valorar el ingreso a cargo de hospitalización a domicilio. Luego tenemos a nuestra enfermera de práctica avanzada de POC, Rosa Marín, que a continuación va a hablar y va a explicar un poquito cuál es su labor. Y luego, por otro lado, el resto de compañeros adjuntos del servicio de neumología, pues mediante los refuerzos, que lo que hacen son la revisión y la atención de alarmas en el horario laboral del refuerzo, fuera de lo que es el horario laboral del resto de compañeros. Y por mi parte ya estaría todo, y ahora os dejo con Rosa. Pues ahora Rosa María Marín, la enfermera de práctica avanzada que lleva con Alicia este programa, nos va a hablar de su experiencia y de las funciones que ella realiza en este programa. Buenas tardes. Quería agradecer en primer lugar a la organización de estas jornadas interhospitalarias, a Neumo Madrid, a Redacción Médica y a todo el servicio de neumología del Gregorio Marañón por darme la oportunidad de dar visibilidad al papel de enfermería. Quiero agradecer especialmente a la doctora Alicia Oliva por su apoyo y por hacer que el día a día sea mucho más fácil. Gracias, Alicia. Y ahora ya paso a contaros un poco mi experiencia en la telemonitorización y en la puesta en marcha de la consulta de EPOC y en la educación y refuerzo a los pacientes hospitalizados, bien en la unidad o fuera de ella. La justificación de este proyecto y de otros, de sobra conocida por todos ustedes, es que las enfermedades crónicas representan un serio problema de salud, con una enorme carga social y económica de estas enfermedades respiratorias que nos hacen buscar nuevas estrategias de atención. Así, el Plan Estratégico de la Comunidad de Madrid establece dos objetivos: proporcionar el tratamiento adecuado basado en la mejor evidencia científica a las personas con EPOC, bien en momentos de estabilidad como de exacerbación de su EPOC. Favorecer el abordaje integral e integrado de la enfermedad y la coordinación entre los distintos niveles asistenciales. Será la educación y el autocuidado del paciente las principales acciones para el control y manejo de estas enfermedades. La educación para la salud es un proceso generador de aprendizajes donde el paciente y o familiar van adquiriendo una serie de habilidades para un mejor autocuidado individual y colectivo. Deberá comenzar en el momento del diagnóstico. Deberá ser un proceso continuo, evaluado, reforzado o cambiado a lo largo de todo el proceso de enfermedad. Deberá incluir a todo el equipo multidisciplinar que trabajarán de forma coordinada. Es dentro de este equipo multidisciplinar donde la enfermería cobra un papel fundamental. Somos profesionales con competencias clínicas y de educadores reconocidas. Realizamos gestión de casos, seguimiento y control de pacientes crónicos complejos. Así, los diferentes servicios del Sistema Nacional de Salud están incorporando enfermeras que desarrollan diferentes roles: enfermeras gestoras de caso, enfermeras de enlace, enfermeras de práctica avanzada, que al final es aprovechar la expertía y formación de estos profesionales para el manejo de estos pacientes crónicos, en este caso pacientes con EPOC. A través de la educación para la salud conseguiremos ese empoderamiento del paciente mediante una atención personalizada, cercana y adaptada a las necesidades y tiempo de cada paciente. ¿Qué objetivos generales nos planteamos?
Mejorar la adherencia al tratamiento, un adiestramiento en el uso de la terapia inhalada, control de los dispositivos de oxigenoterapia y de otras terapias respiratorias, mejorar los hábitos de vida, deshabituación tabáquica, prevenir y tratar las complicaciones y o exacerbaciones, conocer los signos de alarma y actuación a seguir, importante. Y con todo ello estamos contribuyendo a un empoderamiento del paciente. ¿Qué es esto de la telemonitorización? Como ya os ha contado la doctora Alicia Oliva, es una forma de telemedicina dentro de la práctica clínica que persigue un seguimiento diario de los pacientes a través de las biomedidas y cuestionarios desde su domicilio, con el objetivo de detectar precozmente las agudizaciones y evitar ingresos. Estos son los dispositivos que se les envía a los pacientes a su domicilio, algunos de ellos, y ahí os he puesto un cuadro con los perfiles que se le puede adjudicar a cada paciente. Perfil respiratorio frágil y perfil frágil cardíaco. Nosotros habitualmente le ponemos, suelen tener perfil respiratorio o perfil frágil, a veces se le pone como secundario un perfil cardíaco. ¿Qué diferencia hay entre el perfil respiratorio y perfil frágil? Pues van a ser las comorbilidades. En el perfil frágil, las comorbilidades van a determinar la evolución de su enfermedad, mientras que en el perfil respiratorio las comorbilidades no van a interferir, no son relevantes en la evolución de su enfermedad, de su EPOC. ¿Cómo funciona? Pues existe un algoritmo interno que va analizando los datos que envían los pacientes y acaba dando un semáforo de colores asociado a un escenario de gravedad. La actuación y responsabilidad en cada nivel, os lo ha comentado ya la doctora Alicia Oliva, pero será en el escenario 2 donde principalmente actuaremos el personal sanitario del hospital, ante la sospecha de agudización, que podrá ser leve o moderada. Y en todos los escenarios puede haber variación al hablar con los pacientes y corroborar que esos datos que ha enviado son reales, pudiendo de una sospecha de agudización leve pasar a moderada o de una situación crítica a una sospecha de agudización moderada. Y es cuando nosotros recibimos la información a través del correo electrónico cuando ya la actuación es nuestra responsabilidad. Las fases dentro del programa ya os las ha comentado la doctora Oliva. Aquí os he puesto un cuestionario de estabilidad respiratoria que nosotros vemos a través de la plataforma, donde os he reflejado un paciente que estuvo agudizado, cuándo empezó la agudización y cuándo terminó, los síntomas que él refería y cómo va remitiendo una vez que se puso el tratamiento hasta que alcanzó su estabilidad. Este es el cuestionario de estabilidad cardiorrespiratoria que también se les pasa a los pacientes cuando están agudizados y no sé si lo veréis muy bien, pero bueno, ahí es lo que contestaba el paciente al inicio de la agudización y una vez terminada, que ya alcanza su situación basal, es lo que respondía el paciente. Este es otro cuestionario que también se les pasa en momentos en los que están agudizados y lo que iba respondiendo el paciente al inicio de la agudización, a mediados y a final de la agudización. ¿Qué objetivos específicos pretendemos con la monitorización? Hacer un registro de todos aquellos datos del paciente que puedan influir en la adherencia al programa de monitorización y en la evolución de su EPOC. Conocer la situación basal en momentos de estabilidad. Establecer una relación de ayuda con el paciente y familia. Conseguir un alto grado de satisfacción por parte de los pacientes. Motivar y animar en el uso de los dispositivos de la plataforma de telemonitorización. ¿De dónde vienen estos pacientes? Pues son pacientes históricos del Gregorio Marañón que están ingresados en distintas unidades de hospitalización, urgencias, consultas externas, listados que tenemos de pacientes EPOC. Vamos haciendo un rastreo en busca del paciente ideal. Que el paciente ideal será un paciente que esté motivado,
que valore la importancia de estos programas, de tener una vigilancia más estrecha y que tenga ganas de recibir ayuda, de participar activamente en el programa y así evitar sus ingresos con el consiguiente deterioro funcional que ello supone. ¿Dificultades que estamos teniendo? Pues sí, estamos teniendo algunas dificultades, como son pacientes que acuden a nuestro hospital de forma habitual, aunque pertenecen a otro área sanitaria, estos son excluidos. Pacientes que no tienen un mínimo de manejo de las nuevas tecnologías, pacientes que no tienen un mínimo de apoyo familiar. Estos son algunos. Y luego también pacientes jóvenes que a veces que les planteas el programa y te contestan que no quieren estar en contacto diario con su enfermedad. Cuando ya se les ha presentado el programa, concierto con ellos una primera visita presencial, realizamos una presentación del equipo del hospital, principalmente la doctora Alicia Oliva y yo misma, y el paciente y o cuidador reciben una información detallada del programa de telemonitorización. Firman el consentimiento informado y registro todos aquellos datos que fotografíen la situación basal del paciente en momentos de estabilidad. ¿Cuáles son esos registros? Pues os cuento, datos sociodemográficos, datos relacionados con su patología, alergias, factores de riesgo, realizo una conciliación del tratamiento médico, tratamiento inhalado, vacunación, terapias respiratorias domiciliarias y otras técnicas o tratamientos. Estos son algunos de los cuestionarios que les paso en esa primera visita presencial, que es el cuestionario CAT de calidad de vida, el cuestionario Bartel para ver la dependencia para sus actividades básicas de la vida diaria, la escala de Disnea-MRC durante sus actividades de la vida diaria y la escala de comorbilidad de Charlson para ver la esperanza de vida a los 10 años en relación a su edad y comorbilidades. Y para ver la estabilidad cardiorrespiratoria en el momento actual, el ESAP-PRO. También les paso el cuestionario de adhesión al tratamiento inhalado, así como una evaluación pre-post-intervención de la técnica inhalada. Asimismo, realizo una valoración de enfermería, nivel de conciencia, exploración física con toma de constantes, peso, talla, auscultación pulmonar, ver si tiene signos de cianosis periférica, utilización de la musculatura accesoria, etc. Valoración de patrones funcionales, patrón del sueño, patrón de ingesta, de eliminación, de integridad tisular, una valoración social y si hay algún problema detectado que requiera intervención, pues ayudarle en la gestión del mismo. Registro de todas las recomendaciones realizadas, una valoración de la estabilidad del paciente y las observaciones particulares de cada uno. Dentro del contenido de esta primera visita inicial, les presento la EPOC como una enfermedad crónica con sus signos y síntomas, síntomas de alerta y actuación a seguir. Les doy una hoja informativa con el teléfono de contacto al que se pueden dirigir y si tienen esa necesidad. Les doy un soporte gráfico de la técnica inhalada de sus dispositivos, una guía de pacientes EPOC general que elaboramos enfermería del servicio de neumología, dudas, aclaraciones, registro de todos aquellos datos en la plataforma de telemonitorización y junto con el consentimiento informado, escaneado y protegido. Y todo registro en ambas plataformas, HCIS y plataforma de telemonitorización. Ahí veis el cuadro de datos que les enviamos a la plataforma, donde viene la afiliación del paciente, el perfil que le hemos adjudicado, sus antecedentes, su tratamiento actual, los ingresos previos que ha tenido y días de estancia durante esos ingresos y las visitas a urgencias. En la primera revisión trimestral, tras la inclusión en el programa, evaluamos la adhesión al programa, dudas y refuerzo. Verificamos las competencias del paciente respecto a los conocimientos que tiene de su patología.
concilio el tratamiento, adherencia y cumplimiento terapéutico. Y dentro de la educación, pues seguimos hablando de la EPOC como una enfermedad crónica, conocer sus signos y síntomas, conocimiento del tratamiento y técnica inhalada, deshabituación tabáquica si procede, ejercicio físico, donde tratamos el tema del control de la respiración, ejercicios aeróbicos básicos de fortalecimiento muscular, ejercicios de drenaje de secreciones si precisan, etc. Adaptado un poquito a lo que precise cada paciente. Signos de alerta y sospechas de agudización y forma de actuación. Y todo ello registro en ambas plataformas. Y en la segunda visita de revisión trimestral y sucesivas iremos valorando los logros obtenidos según los objetivos planteados en visita anterior. Revisar el cumplimiento terapéutico, resolver dudas y problemas surgidos tras la visita anterior, reforzar la información sobre la EPOC y tratamiento, hábitos de vida saludable, alimentación, dieta, ejercicio, identificar signos de alarma y actuación temprana, deshabituación tabáquica, comprobar y reforzar la técnica inhalada, motivar, reforzar, resolver y mucha escucha activa. Registrar en ambas plataformas. ¿Cómo hacemos el seguimiento de estos pacientes incluidos en la plataforma de telemonitorización? Los pacientes cuentan con un número de teléfono de la plataforma de telemonitorización donde pueden llamar y escribir mensajes. También tienen el contacto de la consulta de EPOC donde me pueden llamar y yo les puedo llamar realizando llamadas de refuerzo, seguimiento y principalmente de indicaciones de tratamiento. También realizo visitas de seguimiento, refuerzo cuando el paciente se encuentra hospitalizado en unidad de hospitalizaciones, urgencias, con el objetivo de buscar siempre el inicio de esa agudización y ver qué es lo que ha podido ocurrir. Paralelamente, como os he dicho, estoy poniendo en marcha la consulta de enfermería del paciente EPOC. Estos pacientes principalmente me los deriva la doctora Oliva, que previamente los ha valorado en su consulta y aunque no son candidatos de incluir en un programa de telemonitorización, sí se pueden beneficiar de una consulta de enfermería. En esta primera visita realizo una valoración global del paciente por patrones de salud, identifico las necesidades que pueda tener cada paciente e intento darles respuesta. Planteamos un plan de actuación junto con el paciente que iremos evaluando, ampliando y modificando en sucesivas visitas. Todo ello registro en el HCIS. Y paralelamente también realizo educación, refuerzo de tratamiento de pacientes ingresados, bien en nuestra unidad o fuera de ella. Y aquí os he puesto algunas notitas que creo que son puntos a seguir trabajando, sobre todo a nivel de enfermería. Visibilizar el papel de enfermería. Tenemos que creernos que es importante lo que hacemos, compartirlo con compañeros para seguir creciendo. No se nos puede olvidar la formación continuada, trabajemos donde trabajemos, participar en proyectos de investigación y liderarlo. Todos los días nos hacemos preguntas en nuestra labor asistencial, ¿por qué no investigar sobre ellas? Recordemos que nuestra labor asistencial tiene que estar basada en la mejor evidencia científica. Un mayor reconocimiento social e institucional, adaptar los planes de estudio a las nuevas realidades, una mayor presencia de enfermería a nivel político y gestor, reconocimiento completo de las especialidades de enfermería y seguir trabajando por conseguir un paciente experto en su autocuidado, independientemente que esté monitorizado o no, un paciente que sea capaz de gestionar sus necesidades con un pensamiento crítico y que sea un experto en su autocuidado individual y colectivo. Asegurar una continuidad asistencial fundamental y hacer una evaluación continua de todo aquello que hacemos, manteniendo solo lo que aporte valor añadido. Y aquí os he dejado una frase que a mí me gusta mucho y creo que resume muy bien de lo que les he hablado, que es: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, de Nelson Mandela. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, estoy a su disposición.
Ahora pasamos a las preguntas. Javier, si tienes alguna. Sí, muchas gracias, Alicia, muchas gracias, Rosa, por la presentación y enhorabuena por el programa, porque yo creo que ha quedado clara la utilidad. Y sobre todo lo que representa es un nuevo cambio en la asistencia de los pacientes con EPOC. Estamos haciendo las cosas de forma diferente y probablemente nos llevará a mejores resultados. Y todo ello como parte de la personalización del tratamiento que se recomienda en las nuevas guías. Cada vez más se recomienda personalizar el tratamiento, no solamente el tratamiento farmacológico, sino también el tratamiento no farmacológico. Y este programa de atención a pacientes con EPOC multiingreso es un ejemplo de ello. Yo quería haceros una pregunta a cada una. Alicia, le quería preguntar, bueno, una pregunta que son tres en una, pero es muy sencillito. La primera es, claro, una clave para el funcionamiento de estos programas es la selección adecuada del paciente. Y me gustaría saber si has ido cambiando el perfil del paciente, es decir, que tu percepción del paciente a incluir, que se ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y en este sentido, preguntarte cuántos pacientes habéis incluido y también lo más importante, cuántos han rechazado entrar en el programa. La verdad que sí, que desde que empezamos con el programa de telemonitorización ha cambiado bastante. Uno de los problemas con el que nos encontramos al principio fue que nosotros este programa empezó a gestarse antes de que empezara todo esto de la pandemia, del COVID, entonces el tipo de paciente y el número de pacientes, por decirlo de alguna manera, el listado que teníamos de pacientes sí que se vio muy modificado. Todos sabemos que durante esta pandemia, por las mascarillas, por la menor interacción de los pacientes, han ingresado muchos menos y aparte muchos de ellos también, pues desgraciadamente, han fallecido. Entonces sí que es verdad que en ese sentido tuvimos una primera limitación. Después también en cuanto al tipo de paciente para incluir, muchas veces nosotros pensamos que cualquier tipo de paciente puede incluirse en estos programas y realmente es muy importante lo que he comentado, el buscar a aquellos pacientes que estén motivados, que tengan ganas de no ingresar, y eso es muy importante, hacer una valoración social del paciente, conocer cuál es el entorno en el que vive, si pueden hacer un manejo en casa de su patología. Por eso unos pacientes que nosotros también incluimos son aquellos que han estado en nuestro hospital, se han ido de alta, a lo mejor a hospitalización a domicilio, y allí hacen una valoración de cómo es su entorno. Y ahí sí que es verdad que nos da mucha información para saber el tipo de paciente. El número de pacientes que hemos incluido 35 pacientes, de ellos es verdad que hemos tenido que excluir pacientes porque una vez que hemos estado con ellos y contactando y viendo cómo se manejan realmente, pues nos encontramos esos pacientes que no saben leer de una forma adecuada, se defienden un poco, pacientes que no saben manejar las tecnologías, en el momento que tienen cualquier problema con la aplicación no saben resolverla y tiene que ir el técnico para intentar resolverla. Y fundamentalmente han sido esos. Y en cuanto a rechazarlo, pues digamos que más o menos como casi la mitad de los pacientes, que digamos pues eso, 35 incluidos, unos 30-35 que nos han rechazado la monitorización porque ya sea porque ellos no deseaban o porque no cumplían los criterios para ello. Muchas gracias. Y para Rosa también, pues nada, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en lo de visibilizar el papel de la enfermera de práctica avanzada. Yo creo que es un ejemplo de ello, lo que nos has contado, y un modelo a seguir que cada vez lo estamos viendo más, así que enhorabuena en ese sentido. Y quería hacerte una pregunta, si has encontrado diferencias entre el perfil de pacientes que proceden del programa de telemonitorización o el que procede de la consulta general que no incluyes en el programa. Pues sí, te agradezco esa pregunta, Javier. La dificultad principal que estoy teniendo en los pacientes que vienen a la consulta general, que no son candidatos a incluir en monitorización, pero sí a beneficiarse de una consulta de enfermería, es que cuando no tienen constancia de que existe esta consulta, pues hay veces cuando les llamo para concertar una cita con ellos, me dicen, no, si a mí ya me vio el neumólogo, si estoy bien, qué es lo que se hace en esa consulta. Y bueno, esto pone en evidencia que tienen conocimiento de lo que hace el neumólogo, en este caso el especialista, pero detrás del especialista hay el trabajo de un montón de profesionales que realizan su trabajo de forma correcta y realizan un seguimiento de estos pacientes, pero no tiene visibilidad de cara a los pacientes. Entonces, pues hablando de la visibilidad, pues esta es otra de las cosas que hay que empoderar.
nadie le sorprende a la consulta de enfermería de diabetes claro, y así a claro. la de Luego de sí es respiratorio. verdad que cuando los pacientes vienen y reciben una atención personalizada, cercana y adaptada en tiempo y forma a lo que necesita cada uno, muestran un grado de satisfacción importante y sobre todo hacen hincapié en que gracias por haberme escuchado y dedicado tiempo. Tiempo. Entonces, bueno, eso es muy gratificante, la verdad. Bueno, yo también tenía un par de preguntas. Aunque estos programas a veces se entienden que es para prevenir o para monitorizar el paciente después de una exacerbación, me da la sensación de que lo que estamos viendo, Alicia, es que los pacientes empiezan a tener menos demanda hospitalaria pasado un cierto tiempo en el programa, ¿no? ¿Cuál es tu impresión de esto? La verdad que sí, que es algo que sí que estamos observando. Lo que he comentado al principio un poco en mi presentación, que en los primeros meses sí que es verdad que tenemos muchas agudizaciones del paciente y luego ya a partir de los 5 o 6 meses es verdad que se estabilizan los pacientes, tienen muchas menos agudizaciones, muchas menos necesidades de atención y creo que parte de esa labor y de esa eficacia radica en la formación que se le da desde enfermería, en insistir en que realicen los tratamientos, en que utilicen el oxígeno de forma correcta, la actividad física, por ejemplo, algo tan sencillo como las técnicas para el manejo de secreciones, para ayudarles, porque muchos de estos pacientes tienen muchos ingresos, no movilizan bien, y el enseñarles, el formarles en cuanto a lo que es su enfermedad, yo creo que eso es lo que hace que esos programas que son de mayor duración son los que mejores beneficios tenemos y es lo que nosotros estamos observando en ello. Lo digo para recomendar a la posible audiencia de que estos programas tienen que tener una duración, no pueden ser o pensarse como la purga de Benito, que van a resolver el problema, sino que son unos programas de fondo, ¿no? Y también tengo una pregunta para ti, Rosa. Yo estoy de acuerdo, quiero decir, cada uno sabemos hacer lo que sabemos hacer y las enfermeras os entrenáis en la educación, en los cuidados y en la empatía con el paciente. Y en una enfermedad en la que el 50% de los pacientes no se toma la medicación, el médico responde como todo, como se viene a decir, el que tiene un martillo secreto son clavos, cambiándole el inhalador, pero no perdiendo tiempo en conseguir que esto... ¿Cuál es tu experiencia en este sentido con los pacientes? Estoy deseando que ya saquemos los primeros resultados. ¿Te da la sensación de que los pacientes se manejan mejor cuando les vuelves a ver después de tu formación? Sí, la verdad que un porcentaje muy alto de los pacientes que vienen a la consulta, sobre todo el tratamiento inhalado, lo realizan bastante mal. Y sí que es verdad que en las siguientes consultas que he tenido la oportunidad de volver a verles, pues un porcentaje muy alto lo hace mejor. Hay que seguir reforzando y trabajando sobre ello, pero lo hacen mejor. Y no solamente en los tratamientos, sino gente que no hacía nada de ejercicio y está haciendo un poquito de ejercicio. Entonces eso ya vamos por buen camino. Hay que reforzarlo y seguir trabajando en ello y plantear objetivos no muy optimistas, porque la población que tenemos es de dedicarle mucho tiempo e ir dando pasitos despacio y afianzando esos pasos que da. No sé si... ¿Cómo andamos de tiempo? Yo creo que ya se nos acaba, ¿no? Pues muchas gracias. Yo no quiero dejar de agradecer, aprovechando este momento, al gerente del hospital, Joseba Barrueta, a la subgerente, a Sonia García San José, a Marta Sánchez Aladia, nuestra subdirectora, y a todo el equipo del hospital que creen en esto tanto como nosotros y son esencialmente los que nos han ayudado a implementarlo.